Esto es la palabra en voz. Les habla el padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23, y dice así: Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de fuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: Lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Estas palabras, esta enseñanza que Jesús nos da hoy en el Evangelio de Marcos puede parecer un poco obvia, pero tenemos que entender que Jesús se está refiriendo a su tiempo y a su época, y en su tiempo la pureza estaba referida particularmente y casi exclusivamente a la dimensión externa, es decir, la pureza estaba referida a lo que se podía comer o lo que no podía comerse, lo que se podía tocar o no, los lugares que se podían ir y los tiempos para hacerlo. El mensaje de Jesús interioriza esta enseñanza sobre la pureza, y por eso dice que es lo que sale del corazón lo que puede hacer impuro al hombre. Nosotros, con tanto tiempo de escuchar el Evangelio, podemos tener de alguna manera asumida esta interiorización de la ley, esta interiorización de la pureza. Sin embargo, podemos tener el riesgo de irnos al otro extremo, es decir, de hacer tan interna la ley y la pureza que no tomamos en cuenta las cosas externas que también nos pueden afectar. Porque nosotros y nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestro cuerpo, naturalmente somos nosotros que lo hacemos, porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. De manera que tenemos que ver la unidad que existe entre lo interior y lo exterior. Si nosotros leemos el Evangelio en su totalidad, vamos a ver que se mantiene esta unidad de la intención y también lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos exteriormente, más allá de nuestra intención. Otra de las dimensiones a las cuales el texto hace alusión es la incomprensión de los discípulos. Cuando Jesús dice esta enseñanza, los discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola y Jesús les responde: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. Parece que Jesús se está quejando y de hecho se queja de la incomprensión de los discípulos. Y esto nos da también una enseñanza a nosotros, porque si nosotros leemos el Evangelio, hay muchas veces en las cuales Jesús les reclama a los discípulos que comprendan. Les reclama a los discípulos que sean inteligentes, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, dice en otro pasaje. Y esto nos muestra la dificultad que tienen los discípulos para comprender, pero esta dificultad no es un obstáculo para ser discípulo. Jesús no elige a los genios o a los superinteligentes, y Jesús cuando los llama no les dice vengan y entiéndanme, sino que les dice vengan y síganme. Es en el seguimiento del Señor en donde los discípulos van a encontrar la comprensión. Y es en el seguimiento del Señor donde los discípulos se van a hacer efectivamente discípulos, no necesariamente por lo que entiendan, sino por lo que sigan. También a nosotros nos puede pasar muchas veces que en el camino que seguimos del Señor hay cosas que no entendemos. Hay cosas que nos superan, hay sufrimientos que nos tocan de tal manera que no entendemos por dónde pasa el Señor en ese momento y no hay inconveniente en que no lo entendamos. Y el Señor no pretende que nosotros seamos unos genios que entendamos todo, sino que lo que nos pide es que nosotros seamos capaces de seguirlo.
capaces de ser fieles en ese seguimiento. Por eso que el Señor te conceda hoy esa conciencia de la llamada que el Señor te hizo, esa llamada que el Señor nos hace a ser puros de dentro y de fuera, y esa llamada a seguirlo, independientemente de si entendemos o no. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición para poder escuchar hoy su palabra con atención, para poder entender el mensaje que nos da en ella y para que nos dé la fuerza para llevarlo a la práctica. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.